Lo dijo en la primera hora. Buenos días a la doctora María Paula Romo Rodríguez, que está en la sala con nosotros, lideresa del Movimiento Construye. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, Fabricio. Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Espero que puedan escucharme bien. Sí, le escuchamos bien. Junto a mi compañera Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con usted. Y justamente quiero promover una suerte de contraste a propósito del diálogo que tuvimos ayer en este espacio con el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, que ha sustentado su sentencia de primera instancia de eliminar del registro de organizaciones políticas a Construye. ¿Cuáles son los descargos que presenta esta organización política cuando estamos en la expectativa de la resolución del Tribunal Contencioso en la fase de apelación, doctora? Gracias, Fabricio. Buenos días también para Belkis. Efectivamente, estamos a la espera de que una decisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral corrija la arbitrariedad cometida primero por Diana Tamaint, luego por el juez Torres. Permítame explicarle rápidamente cuáles son las circunstancias de este pretexto que se han buscado para sacar a Construye de la papeleta y eliminarla del registro de organizaciones políticas. Todos los movimientos y partidos tenemos la obligación de presentar informes anuales. Cuando estos informes no se presentan durante 2 años consecutivos, esto es importante, informes no se presentan durante 2 años consecutivos, la ley dice que se puede sancionar con suspensión a una organización política. ¿Es este el caso del Movimiento Construye? No, no lo es. El Movimiento Construye ha presentado todos sus informes. Sin embargo, en el año 2022 se presentó el informe de ese año fiscal con retraso. Por lo tanto, ¿por qué yo soy tan específica con la norma? Porque no son 2 años y menos todavía 2 años consecutivos. Y tampoco se trata de la no entrega del informe, sino de una entrega tardía, una entrega con retraso del informe. Esta es la circunstancia que tiene que discutir cualquier juez objetivo, imparcial, tendría que verificar. La organización dejó de presentar su informe por 2 años consecutivos, por lo tanto, habría lugar, solo en esas circunstancias, a una infracción y a una posible sanción. ¿A qué sanción? De ninguna manera a la más grave del sistema. La cancelación de una organización política es para una persona jurídica, como un partido, un movimiento, el equivalente de la pena de muerte. Imagínese de lo que estamos hablando. Un juez que dicta a pedido de la presidenta del CNE, no del Pleno, el caso nunca se conoció en el Pleno, no se resolvió, no recibimos ninguna sanción, no hay proceso administrativo, no tuvimos derecho a la defensa. Directamente la presidenta del CNE le pide a un juez que cancele al movimiento. Esto es lo que ha sucedido, por eso nosotros defendemos la ilegalidad, acusamos a quienes así lo han hecho y sostenemos que el gobierno está detrás de eso. Doctora, ¿por qué? Sí, perdón, dígame. doctora, si me permite. Nosotros el día de ayer hicimos énfasis en la entrevista al juez Torres en estos 2 aspectos que usted acaba de citar. De un lado, en lo relativo a la entrega del informe. En efecto, no es que no hubo una entrega, sino una entrega extemporánea. Había un plazo establecido en el cual Construye no presentó, había estos 15 días adicionales determinados en la norma, dentro del cual tampoco se entregó el informe, sino que se lo hizo, si no me equivoco, 2 días después de este último plazo, digamos, definitivo que determina la norma. Ahí la pregunta para ustedes, bueno, ¿por qué no lo cumplieron por último en estos 15 días adicionales que determina la ley? Eso por un lado. Y por otro lado, lo relativo a esta sanción de cancelación del registro de organizaciones políticas. Él hacía referencia a la norma y decía que está determinado en el Código de la Democracia y leía este añadido de sin perjuicio de, es decir, había una sanción específica sin perjuicio de la cancelación de la organización política, del registro de organizaciones políticas. Él daba a entender que no era un hecho aislado, si se quiere, sino que debía cumplirse en su integralidad la sanción. Esos 2 aspectos para analizar, doctora. En lo absoluto, Belkis, eso no funciona de esa manera. Sin perjuicio de la cancelación quiere decir que si por cualquier otro motivo, por incumplir otra norma en donde se prevé la cancelación, esta se diera,
Independientemente de eso, se pueden aplicar estas exigencias respecto de los informes. La norma de la cancelación de organizaciones políticas es una norma específica en el Código de la Democracia y se refiere a los resultados electorales en 2 elecciones pluripersonales consecutivas. Jamás en el Ecuador se ha cancelado a una organización política por otro motivo. Y lo que usted me preguntaba sobre la entrega del informe o incluso sobre la posibilidad que existe de subsanar una vez que se entrega, el Consejo Nacional Electoral dice esto debería reportarse de otra manera, aquí esto podría corresponder a otra cuenta, etcétera, y permite que las organizaciones políticas subsanen cualquier informe que haya sido entregado de una manera no satisfactoria, dice la norma. Quiero darle un ejemplo para que pongamos las cosas también en una proporción y en el ámbito de la comparación. Sociedad Patriótica estaba, no sé en qué momento exacto se encuentra su proceso, siendo investigada por el uso de fondo partidario de 1.7 millones de dólares. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo para subsanar? No 2 días, no 3 días, no 1 año. 9 años. 9 años el Consejo Nacional Electoral ha pasado discutiendo, pidiendo justificativos, preguntando qué pasó con más de 1,5 millones de dólares, y después de que existen personas glosadas, personas creo que sentenciadas ya por el mal uso de ese dinero, jamás se les ocurrió cancelar a la organización política. La peor sanción que discutieron fue la suspensión, y aún en ese caso el Tribunal Contencioso Electoral consideró que era excesivo. ¿Se parece esto al caso de Construye? No. Construye ni siquiera ha recibido, nunca en su vida, no digo en el 2022, nunca en su vida jurídica Construye ha recibido $1 de fondo partidario. El 2022 fue un año sin ejercicio económico. Le acabé de mandar a Fabricio, al recibir su invitación, precisamente el ejercicio fiscal, porque ya en una actuación, creo yo, desesperada del juez Torres, al no poder justificar lo que ha hecho, el día de ayer ha llevado un documento que refleja donaciones en especie, porque es lo que ordena la norma. La norma, el Consejo Nacional le pregunta, cuando entrega sus papeles, bueno, si es que tuvo 0 en ejercicio fiscal, ¿cómo hizo para pagar el contador? Entonces, el contador que hizo nuestra declaración en 0, como consta en los documentos que tiene el CNE, que tiene el juez Torres, pero escogió otra hoja, el contador hace una donación de sus honorarios, es decir, declara que no ha cobrado, que no ha recibido ningún dinero y que el equivalente de su donación se puede registrar con el siguiente monto. Eso es todo. Lo que está aquí en discusión es la vigencia del Estado de Derecho, la transparencia, la objetividad del sistema electoral y un pretexto que han buscado para acusar a Construye de una infracción que no se ha cometido, que no existe en el Código de la Democracia y que está muy lejos de merecer la pena de muerte. La desproporción de la sanción no tiene manera de ser explicada. Pero lo que ha dicho el juez Torres, digamos, él tiene un argumento distinto y dice que lo único que cabía era esa sanción, que dentro de la norma contenida en el Código de Democracia establece una sanción incluso de suspensión de los derechos políticos de los responsables y de cancelación de la organización política. Y claro, yo le preguntaba si la cancelación era una medida obligatoria o era una medida optativa dentro de la aplicación de la norma. Y él decía que no había cómo dividir, que era tanto la cancelación cuanto la suspensión de los derechos políticos, doctora. No es correcto, Fabricio, pero ni siquiera tenemos que llegar a discutir la pena. No es correcta esta interpretación, la lectura literal de la norma nos va a decir otra cosa, pero ni siquiera lleguemos a discutir la pena. Solo discutamos si existe la infracción. La infracción dice no presentar informes 2 años consecutivos. ¿Han escuchado ustedes que se hable de que no presentamos el informe del 2021 o del 2023 para que podamos discutir sobre 2 años consecutivos? No, no hay omisión por 2 años consecutivos. Hay el retraso en el informe de un ejercicio fiscal. No es otra cosa, no hay manera de explicar esto, es demasiado enredo el que pretenden hacer para justificar algo que es injustificable. No se le puede dar a una organización política una sanción que no está prevista en la ley. No se puede inventar una infracción de la nada y no se puede crear una desproporción de ese nivel. Jamás. Esto es injustificable. Ninguna organización ha sido tratada de esa manera y el caso de Sociedad Patriótica nos sirve para ilustrar lo que estoy comentando.
Ahora bien, doctora, ¿qué expectativas tienen ustedes sobre la apelación ya a nivel del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral? Mire, esperamos que los jueces actúen en derecho. El Pleno está conformado por 5 jueces, 4 jueces y una jueza, me parece, en la conformación luego de una recusación que presentamos. El Pleno está conformado por profesionales del derecho, varios de ellos vienen del mundo de la academia. Realmente tenemos la expectativa de que sean ciudadanos, abogados, que puedan resistir cualquier tipo de presión, o que también actúen desapegados de simpatías o antipatías, de afinidades políticas o no, y que simplemente cumplan la ley. Nosotros eso es lo único que pedimos. Revisen la ley y cumplan la ley. No hubo una notificación correcta, la ley ordena notificar al encargado, al responsable jurídico y al encargado económico, y dice y, no dice o, no dice sin perjuicio, dice y. Eso solo eso ya acarrearía nulidad. No hay omisión en la entrega, se entregó con retraso, no hay 2 años consecutivos, no está prevista la cancelación para este tipo de infracción si es que existieran los 2 años consecutivos. Es decir, hay muchísimos argumentos dentro de la ley, del debido proceso, de la labor de los jueces para que se pronuncien a favor de nuestra tesis. Eso es lo que nosotros esperamos. Tenemos la expectativa de que así suceda en la siguiente instancia. Doctora, solamente para que quede claro, a ver, ¿ustedes reconocen que no entregaron en el plazo, sino en la extensión del plazo, o ustedes entregaron dentro del plazo? No, el informe del año 2022 fue entregado de manera tardía, fue entregado de manera extemporánea. ¿Por qué? Esto nosotros nunca lo hemos negado. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué no cumplirlo dentro del plazo y así evitar todo esto que se derivó de ese hecho? Así es, Belkis. Lo ideal habría sido no darles pretextos, porque son pretextos. Pero la ley está hecha para que cada persona u organización reciba una sanción solamente cuando está prevista en la ley. Y en este caso, el retraso de un informe por 1 año no es una infracción. ¿Ustedes como movimiento se ratifican en esto dicho en estos últimos días en el sentido de que el gobierno es el que está detrás de esta decisión del juez Ángel Torres? Sí, eso es lo que nosotros creemos y permítame remitirme a los hechos porque no es un asunto de nuestra imaginación. El movimiento Construye obtuvo la segunda más alta votación de las últimas elecciones. La votación más alta, el segundo lugar de las últimas elecciones. Más del 20% de la votación en la lista nacional de asambleístas y en algunas provincias incluso más que ese porcentaje. Después de eso, sería imposible que alguien considere siquiera que es un movimiento que podía estar en riesgo de desaparecer o de ser cancelado. ¿Quién fue la primera persona que lo insinúa? El presidente Daniel Noboa en una entrevista la primera semana de enero, cuando Construye es el único movimiento que se opone a la reforma tributaria de perdón de impuestos de fines del año pasado. Y en esa ocasión, el presidente Noboa dice, si ni siquiera sé por qué existen, imagínese usted, dudar de si debería existir la segunda fuerza con mayor votación de la elección. No sé por qué existen, dice el presidente, y dice que Construye es una basurita en su ojo y que se la quita. 15 días después, el Consejo Nacional Electoral encuentra un informe del año 2022 en donde existía un retraso en la entrega del informe de Construye. Lo envía sin pasar por el Pleno, sin proceso administrativo, sin sanción previa. La presidenta del CNE lo envía ante el Tribunal Contencioso Electoral y pide la cancelación de la organización política. Recibe el caso y resulta sorteado el juez Ángel Torres. 15 días después es nombrado su yerno como director provincial del partido de gobierno, de ADN, que todavía no era partido, ha sido creado de manera express muy rápidamente por estas mismas autoridades que encontraron el informe a la menor insinuación. Luego de esto, el juez sentencia ilegalmente la cancelación de Construye, apelamos y de pronto el juez sorteado para nuestra apelación, su esposa es designada con un altísimo cargo por decreto ejecutivo sin que ella lo sepa. La doctora Guevara, de inmediato me refiero a la esposa del juez ponente,
de inmediato, después de que se hace pública esta designación, publica en sus cuentas, hace pública una carta en donde dice, no sé de qué se trata la designación, no la he solicitado, no la he requerido, no he participado en ningún proceso. Debe tratarse de una confusión, dice ella, me parece que de una manera muy cuidadosa. El gobierno no ha explicado estas tremendas coincidencias. ¿Será que las llamamos coincidencias o será que es una forma de presión política o que son mensajes que ha creído el gobierno que podía dar para presionar a jueces? Esta es nuestra preocupación. Creemos que esa es la intencionalidad, eso es lo que está sucediendo. No se explica de otra manera, no hay una postura legal que pueda permitir que se entienda lo que está sucediendo con Construye, y por eso hemos sido muy claros en poner los puntos sobre las IES, señalar al gobierno y brindar estos datos, que cada persona saque su conclusión. No está en nuestra imaginación, lo que le digo son datos concretos, verificables, todos públicos, todos ciertos. Doctora, un par de cosas finales en honor a su tiempo, sobre todo. La primera, saliéndonos de este tema que concentró esta entrevista, ¿cuál va a ser la posición de Construye mañana en el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el pedido de autorización de enjuiciar penalmente a la vicepresidenta Verónica Abad? Vamos a analizarla en una reunión un poco más tarde, Fabricio. Todavía no tenemos todos los elementos. Hace pocos minutos conversé con algunos colegas, miembros de la bancada de Construye. No han recibido todavía documentación de sustento del pedido. Seguramente lo recibirán a lo largo de las próximas horas y podremos analizar nuestra posición. Será ya para el final del día porque hoy tenemos algo muy importante. A las 5 de la tarde está convocada la última sesión de la comisión que investiga las circunstancias políticas del asesinato de Fernando Villavicencio y se aprobará un informe final de esa comisión. Así que hay mucho de nuestro trabajo y de nuestros equipos que han estado concentrados en esa tarea. Una vez que pase ese momento, seguramente tendremos una reunión para analizar lo que me pregunta. Oiga, doctora, es inevitable frente a esto. Usted sabe que en la política también hay cuestiones de negociación y le voy a preguntar frontalmente. Si, por ejemplo, hay alguna decisión que implique que Construye se salve, ¿esto podría de alguna manera incidir en la votación mañana sobre el tema de Verónica Abad, doctora? No, de ninguna manera. No, los temas no tienen ninguna relación entre ellos y de ninguna manera la actuación de jueces podría estar condicionada a la postura política del movimiento. Nosotros no lo hemos siquiera pensado, no creo tampoco que los jueces se vayan a prestar para eso. Realmente me costaría creer que ese tipo de cálculo esté presente. Para nosotros no lo está. Son asuntos separados. Y así hemos actuado. Mire usted, por ejemplo, a lo largo de estos últimos meses, en temas que son de interés del país, aún en los momentos de mayor tensión con el gobierno, hemos respaldado las iniciativas. ¿Por qué? Por el país. Y en cosas en las que no estamos de acuerdo, nos hemos opuesto aún quedándonos solos, aún quedándonos excluidos de la conformación de las bancadas, aún siendo la bancada que está disidente, que tiene la voz contraria, como ha sucedido en determinadas leyes. Lo que vamos a hacer siempre es evaluar qué es lo más importante para el país, qué es lo consecuente con nuestra propia convicción, y así vamos a actuar. Así lo haremos también el día de mañana y no hay ninguna relación entre los temas que estamos discutiendo. Y lo último, entiendo que el día de hoy Construye va a pedir un cambio del orden del día para plantear la posibilidad de que se cambie al representante de Construye en el CAL en atención a que la asambleísta Alexandra Castillo se separó de ese sector político. ¿Es así? ¿Ustedes van a reclamar esa representación de Construye, lo que implicaría cambiar de legislador o legisladora? Sí, Fabricio, la bancada de Construye reclamará, reivindicará su derecho a estar representada en el Consejo de Administración Legislativa, lo que ha dejado de suceder cuando Alexandra Castillo abandonó la bancada. Todavía estamos analizando cuál es el mecanismo por el que haremos ese pedido. Correcto, doctora María Paula Romo, gracias, muy gentil. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, María Paula Romo Rodríguez, lideresa del Movimiento Construye, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.